Buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre un material que les envié y que de todos modos lo voy a proyectar ahorita, relativo a la línea recta. Y de hecho la recta se ve en un día, máximo 2. Pero necesito que para mañana me busquen una fórmula que se llama distancia de un punto a una recta. Distancia de un punto a una recta. Quiero que busquen la fórmula, pero sobre todo quiero que busquen qué significa la distancia de un punto a una recta, porque la fórmula como tal, pues es muy fácil de aplicar, nada más hay que sustituir ciertos valores y ya nos da directamente la distancia. El detalle es qué significa esa distancia del punto a la recta, si tiene significado el signo, o si se quite el signo, o cómo debemos de trabajar de manera adecuada la distancia de un punto a una recta. Entonces les pediría esa fórmula para mañana, y el día de hoy, como les decía, voy a trabajar con un material que les había enviado, donde vamos a hablar de la recta completa, cómo generar la recta, cuáles son los elementos importantes de la recta, las diferentes presentaciones de la recta y sobre todo algo que en algún momento les tuve que haber manejado al inicio del semestre, que cuando llegáramos ya al aspecto de recta, a partir de que ustedes cursan geometría analítica y que conocen las características de la recta, cada que ustedes tengan una ecuación de primer grado con dos incógnitas, ustedes deberían de ser capaces de representarla gráficamente y de indicar sus elementos más importantes en un tiempo relativamente corto. Yo les manejo que 1 minuto, bueno, a lo mejor estoy siendo un poquito estricto en pedirles que en 1 minuto la grafiquen y tengan sus elementos, pero no les debe de llevar más allá de 3 minutos, ¿sí? En máximo 3 minutos ustedes ya deben de saber las características básicas de una recta y hasta hacer el bosquejo de cómo se ve o por dónde pasa la recta. Entonces, el día de hoy, como les decía, voy a ir explicando todo el material que les envié y obviamente les pediría que en el momento en que vaya explicando y si hay algo que no entiendan, que lo pregunten en el momento, que no se esperen hasta el final, que me hagan saber a tiempo la parte donde se hayan atorado o que no le hayan entendido, porque insisto, la recta se supone es la expresión matemática más sencilla, más fácil de trabajar y bueno, si hay algo que se les atore, pues atenderlo a tiempo y no ya hasta el final decir, maestro, cuando había empezado a explicar, hubo algo que no entendí y ya me atoré. Porque entonces no tiene caso seguir avanzando si no va quedando claro. Bueno, voy a hacer dos cosas. Voy a poner para que puedan estar proyectando si así fuera necesario. Y voy a proyectar el material. Insisto, ya se los envié, pero lo vamos a ir explicando lo más detalladamente posible. Bueno, vamos a pensar en la recta, en su origen en geometría y posteriormente cuál es el cambio que vamos a dar en geometría analítica. Bueno, cuando ustedes estudiaron geometría,
una de las primeras definiciones que vieron fue la de punto. Y recordarán que decía que el punto era algo adimensional, que no era tan fácil de definir, que servía como un medio de localización o como una referencia. Y a partir de esta definición, que a lo mejor para muchos es ambigua, se empieza a construir casi toda la geometría analítica, perdón, casi toda la geometría. ¿Por qué? Porque después, a partir del punto, se define la recta, y entonces la recta se dice que es una secuencia de puntos que conservan una misma inclinación, o le podemos llamar que conservan una misma pendiente. Y más o menos así quedó la definición que vieron en geometría. A partir del punto, que es la referencia, generan la recta, y ya después con la recta generan el plano, y así continuamos con los aspectos de la geometría. Bueno, ¿qué cambio le vamos a dar en la geometría analítica? Pues para empezar, en la geometría analítica vamos a hablar desde el concepto de lugar geométrico. Y entonces diríamos que la recta es el conjunto de puntos o el conjunto de todos los puntos que conservan una misma inclinación o pendiente. Por lo tanto, la recta o los puntos que pertenecen a la recta se definen a partir de su pendiente. Y una recta se puede definir a partir de dos elementos, que pueden ser dos puntos que pertenezcan a la recta o un punto y su pendiente. Esas son las dos grandes variantes que tenemos, o cualquier información que nos den que nos permita conocer dos puntos de la recta o un punto y su pendiente. Y entonces tenemos algo que se llama la fórmula de los dos puntos, que seguramente en los libros o en el formulario que yo les proporcioné, la habrán encontrado de esta forma: y menos y1 sobre x menos x1 es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. O la pudieron haber visto uno de los dos lados quitándole la forma de división y verla mejor como un producto: y menos y1 es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1 por el producto de x por x1. Pero ¿qué significan los elementos de esta fórmula y cómo los podemos trabajar? Bueno, pues resulta que tenemos dos puntos conocidos, AB. A le llamamos x1, y1, y a B le llamamos x2, y2. Y por otro lado tenemos un punto cualquiera que puede estar aquí, puede estar aquí, puede estar por acá, que simplemente va a ser xy, porque va a ser un punto cualquiera, pero que debe de pertenecer a esta recta. Entonces, el punto cualquiera va a ser xy. En cambio, los puntos conocidos se convierten en x1, y1 y x2, y2. Y a partir de esta igualdad, nosotros empezamos a generar una serie de operaciones matemáticas simples, donde nosotros vamos a generar un modelo matemático en el cual nos va a quedar un término de x, un término de y un término independiente comúnmente, y a eso le vamos a llamar ecuación de la recta. Y esa ecuación de la recta es el modelo que ustedes ya conocían desde secundaria, pero que le llamaban ecuación de primer grado con dos incógnitas. Ecuación de primer grado con dos incógnitas. Ese modelo que ustedes vieron con ese nombre en secundaria, ahorita para geometría analítica le vamos a llamar ecuación general de la recta. Tiene un término en x, tiene un término en y, tiene un término independiente y comúnmente se iguala a cero, o se acostumbra a igualar a cero para que le digamos que es su forma general. Bueno, pues resulta que esta fórmula, aunque está en los libros, aunque yo se las mandé en un formulario y demás, a mí no me gusta usarla
y yo trato de decirles que no la utilicen. Y les voy a dar una serie de argumentos de por qué les pido que no la utilicen. Número uno, es una fórmula que parece un poquito larga. Bueno, aquí está otra representación que puede tener. Puede tener la forma de dos productos. Si nosotros esta igualdad, esta parte la multiplicamos de este lado y esta parte la multiplicamos de este lado, puede tener la forma de dos productos de binomios. Cualquiera de las tres presentaciones es la fórmula de la recta a partir de dos puntos. Pero ¿qué sucede? Su origen es la siguiente. Resulta que si yo calculo la pendiente de AB, si yo calculo la pendiente de AP, si están en una misma recta, a final de cuentas, deberían de ser la misma pendiente. Entonces, este es el origen de la fórmula, la igualación de dos pendientes. Entonces, esta es una pendiente y esta es la otra pendiente. Y las están igualando para decir que cualquier punto que tenga estas características pertenecerá a esta recta. Bueno, pero ¿por qué digo que esta fórmula, aunque existe y aunque está ahí presente, yo no les pido que la usen o que la trabajen? Bueno, por un detalle muy simple. Porque la pendiente es un valor muy importante en la recta y entonces nosotros la tenemos que calcular o nos va a ser de utilidad saber cuánto vale la pendiente. Así es de que si yo tengo esta fórmula y me doy cuenta que y2 menos y1 sobre x2 menos x1 es la pendiente con los valores AB, pues en lugar de meter la fórmula completa, mejor lo que yo hago es lo siguiente. Calculo la pendiente, lo expreso en forma de multiplicación y entonces paso de esta fórmula o paso de esta fórmula a esta, que es la llamada punto pendiente. Entonces no tiene caso que se aprendan dos fórmulas. Pueden aprenderse solamente la de punto pendiente, porque a final de cuentas, aquí está escondida la pendiente. Y además, como les mencionaba, la pendiente siempre va a ser muy importante en la recta y casi siempre vamos a necesitar conocerla. Entonces, tienen dos fórmulas para calcular la ecuación de la recta, una a partir de dos puntos o a partir de un punto y la pendiente. Pero un servidor les sugiere que solamente utilicen la de un punto y la pendiente. ¿Por qué? Porque si yo tengo dos puntos, con esos dos puntos puedo calcular la pendiente y ya calculada la pendiente, yo puedo seleccionar cualquiera de los dos puntos y aplicar la fórmula punto pendiente. Cuando digo que pueden escoger cualquiera de los dos puntos, me puedo basar al aspecto de valores que tenga la coordenada o signos que tenga la coordenada, y en ese momento yo puedo trabajar los números que para mí me resulten más fáciles, o porque son positivos, o porque son pequeños, o cualquier otro criterio que me permita seleccionar a mí una de las dos coordenadas como la más fácil de trabajar. Bueno, esta es la primera explicación de lo que está aquí. Posteriormente, como les decía, la recta va a tener varios elementos importantes. Uno de ellos, como ya mencioné, es su pendiente. Por eso siempre va a ser conveniente conocer la pendiente. No tiene caso aplicar la pura fórmula sin haber observado cuál es la pendiente. Entonces, como la pendiente va a ser muy importante, pues a final de cuentas calculenla primero. Entonces, los elementos importantes de una recta o los elementos que comúnmente vamos a hablar de una recta es
su pendiente, y las intersecciones con los ejes, es decir, donde la recta corte al eje X y al eje y en ese momento el punto donde corta al eje Y se le llama ordenada al origen, y el punto donde corta al eje X se le llama abscisa al origen. Por lo tanto, cuando yo piense en una recta y me digan, describe sus elementos más importantes, lo más común es que yo hable qué pendiente tiene y dónde corta a los ejes. ¿Por qué? Porque el resto de puntos pues son simplemente infinito número de puntos que conservan la misma pendiente, pero que no son tan relevantes como las intersecciones con los ejes y obviamente la propia pendiente de la recta. Bueno, eso es con respecto a los elementos importantes de la recta y cómo se genera la ecuación de la recta. Pero ahora ya como ecuación de la recta, nosotros le damos diferentes presentaciones. Y la primera presentación es la que yo ya les había hablado, la que conocemos desde secundaria. A esta le llamamos ecuación general de la recta. Un término lineal de X más un término lineal de Y más un término independiente e igualado a 0. Por lo tanto, si yo me acuerdo de que en secundaria o en primer semestre me pusieron, no sé, 5x más 8y menos 9 igual a 0, pues eso era la ecuación de una recta. Nada más que yo le daba el tratamiento de ecuación de primer grado con dos incógnitas y me ponía a tabular para encontrar posibles soluciones de esa ecuación. Pero en realidad, cuando me pedían que lo graficara, lo que sucedía es que a lo que yo le llamaba soluciones, se convertían en los puntos que van perteneciendo a la recta. Ok. Esta, aunque es la ecuación general, no necesariamente es la ecuación más importante. Bueno, sí es la más importante, pero más bien lo correcto es decir, aunque es la ecuación más importante, no es la que visualmente nos entrega o nos da las características principales de la recta. De hecho, para que yo la ecuación general de la recta pueda yo describir la recta, necesitaría un poquito de experiencia. No mucha, pero sí necesitaría un poquito de experiencia. En cambio, existen otras dos formas de la recta que nos aportan más detalles y que nos dicen más cosas de la recta de manera directa. Y en ese momento tenemos otro modelo que se llama pendiente ordenada al origen, y como dice aquí, está escrita en forma de función porque está despejada Y. Quiere decir que si yo despejo Y, le voy a dar este modelo. El coeficiente que acompaña la X es la pendiente y el término independiente es el valor donde la recta corta al eje y que por lo tanto si lo vemos como una coordenada quedaría como 0, b. Así es de que si yo a partir de esto despejo Y, automáticamente obtengo dos de los tres valores importantes. El coeficiente que acompaña a la X será la pendiente y el término independiente será el punto donde la recta corta al eje Y. Por lo tanto, lo puedo ver como una coordenada 0, b. Y entonces a esta se le llama ordenada al origen. Bueno, y el otro modelo de la recta es la ecuación simétrica. La ecuación simétrica es la que ustedes están viendo aquí abajo y sus características son que está igualada con 1 y que se expresa en forma de fracciones. La X dividida entre un número, la Y dividida entre otro número, y los números que estén dividiendo corresponden al valor donde corta al eje X y al valor donde corta al eje Y. Es por eso que se pueden expresar como una coordenada llamada A,0 y 0, b. Por lo tanto, la ecuación simétrica tiene forma de división, está igualada con 1, pero la gran ventaja que nos arroja es que el denominador que tiene la X es justamente el valor donde la recta corta al eje X. Y el denominador que tiene la Y es justamente la intersección con el eje Y.
y en ese momento lo convierto en 2 coordenadas por donde pasa la recta. Así es que la ecuación simétrica inmediatamente me dice los cortes o los cruces con el eje X y con el eje Y. Y esos son los 3 grandes modelos de la recta. Y aquí ya podemos verlo aplicado en un ejemplo. Pero antes de continuar, quisiera saber si no me fui demasiado rápido o si ya habían revisado el material y además con la investigación que ya les había dejado hacer, no sé si esto les genere alguna duda, pregunta o podemos continuar. Por mi parte, maestro, no ha generado alguna duda. Ok, ¿alguien más que quiera opinar o preguntar? No, creo que A mí tampoco me da una duda. Ok, bueno, pues entonces vamos a ver ya la aplicación en un ejemplo. Déjenme aplicar un zoom diferente para que se pueda ver. Déjenme reducirlo un poquito más. Indíquenme si en la reducción se ve todo el ejercicio, pero al mismo tiempo si se puede leer adecuadamente. Sí, se ve bien, maestro. Es que lo voy a reducir un poquito más para que me alcance. Ok, ahí prácticamente ya está el ejercicio completo, pero no sé si para ustedes se alcanza a leer adecuadamente. En mi caso, sí, profesor. ¿Sí? Porque ahí me parece que ya se alcanza a ver todo el ejercicio. Sí, ahí ya se alcanza a ver todo el ejercicio. Por lo tanto, revisen un momento, o igual si ya lo habían visto con lo que les envié, doy voy tantito tiempo para que lo revisen y puedan preguntar cualquier situación. Miren, independientemente de que lo vayan revisando, quiero comentar cómo lo generé. Me dan 2 puntos. Me dan 2 puntos, el punto A y el punto B. Aunque en geometría analítica no es necesario depender del dibujo, tampoco nos quita nada el hecho de hacer su representación gráfica, aunque sea como un esquema o como un croquis o como un dibujo a mano alzada, no está por demás hacer el dibujo. ¿Por qué? Porque el dibujo nos va a permitir plantear algunos aspectos, como por ejemplo, cuando yo empecé a resolver este problema, localicé el punto A, localicé el punto B y tracé la recta. Inmediatamente al momento en que trazo la recta, me doy cuenta que es una recta que tiene pendiente negativa. ¿Por qué puedo asegurar desde este momento que tiene pendiente negativa? Porque va hacia abajo. Porque va hacia abajo, porque es decreciente, muy bien. Entonces, eso ya me permite saber que, que va a tener pendiente negativa. Así es de que si me saliera una pendiente positiva, inmediatamente tendría que revisar en dónde me equivoqué, si copié mal un dato, si me equivoqué en signos, porque yo ya estoy viendo que el dibujo me indica que me debería de salir una pendiente negativa. Por otro lado, otra cosa que fue muy notoria para mí es que si B aquí vale 2 y si A aquí vale 7, pues yo estaba viendo que el cruce con el eje X debería de quedar comprendido entre 2 y 7.
tendría que tener un valor intermedio. Yo no sabía en ese momento que iba a ser 5, pero visualmente yo ya veía que tenía que ser un valor intermedio entre 2 y 7. De la misma forma, si aquí el punto B tenía por ordenada 3 y cortaba ligeramente más arriba, pues igual ya me daba una referencia de que a lo mejor cortaba en 4, en 6, en 7, no sé, pero tenía que estar ligeramente más arriba. Entonces, el puro dibujo ya me daba 2 o 3 cosas importantes sin haber hecho cálculos. Entonces, ya cuando empiezo a hacer los cálculos, vean que la pendiente me da negativa y pues no lo pongo en duda, porque obviamente yo ya sabía que la inclinación era para formar un ángulo obtuso o para generar una recta de tipo decreciente. Así es de que calculo la pendiente, diferencia en X de 7 a 2 es 5, diferencia en Y de menos 2 a 3 también es 5. Entonces hago el acomodo de las pendientes, pero sabiendo que una es negativa, porque recuerden que les he hablado de que nadie les puede prohibir formar un triángulo. Y entonces ese triángulo tengo 2 opciones. Lo puedo pensar hacia arriba, pero hacia la izquierda, y entonces si lo trazo hacia arriba, digo que esto es positivo, pero al momento en que lo trazo a la izquierda, pues es negativo. Entonces uno de los 2 elementos es negativo. O si el triángulo lo trazo de aquí para acá, entonces diría que voy para abajo, negativo, y después me muevo a la derecha, positivo. Entonces, ¿qué pasó con las coordenadas? ¿O qué pasó con los valores de los catetos del triángulo? Que uno lo consideré negativo y otro lo consideré positivo. Y por leyes de signos, ¿qué pasa cuando tienen positivo negativo o negativo positivo? Todo es negativo. Se termina dando negativa la división, ¿verdad? Bueno, entonces, aquí veo que en realidad la pendiente tiene que ser negativa. Y ya con la pendiente, escojo uno de los 2 valores, que en este caso decidimos escoger el punto 2,3, porque es el que tiene los valores más pequeños y además son positivos. Entonces, simplemente sustituyo y llego al modelo de la recta. Y como les decía, esta es la ecuación general de la recta, pero es lo que menos me entrega de manera visual. Por lo tanto, le paso a los otros modelos de la recta y para esto digo que despejamos y al despejar Y nos damos cuenta que quien está acompañando a la X es un -1, que nos confirma que esa era la pendiente. Y por otro lado, nos dice que queda como término independiente el 5 positivo y entonces decimos que el 0,5 es el punto donde la recta corta al eje Y. Pero de todos modos pasamos a su última forma, que es la forma simétrica, y en la cual nos dice que tenemos que igualar con 1. Por lo tanto, lo que hacemos es quitamos el término independiente, es decir, lo pasamos del otro lado de la igualdad, y para que se forme un 1 aquí, tendríamos que dividir todo entre 5. Por lo tanto, divido X entre 5, Y entre 5 y 5 sobre 5. Y de esta forma me termina quedando X sobre 5 más Y más sobre 5 igual a 1. Por lo tanto, esta ya es la ecuación simétrica y nos damos cuenta que como coordenadas diríamos que X sería 5,0 y en el caso de Y 0,5. Este 0,5 ya lo conocíamos aquí, nada más lo volvimos a confirmar, pero ahora tenemos que la recta corta al eje X en 5,0. Por eso ya lo pude localizar en este punto. Entonces, este 5,0 y 0,5 aparecen en el dibujo, pero en realidad se obtuvieron después, igual que el valor de la pendiente. Primero no conocíamos el valor de la pendiente ni estos 2 valores, pero los obtuvimos al momento de obtener esto
y ya los representamos en la gráfica. Entonces, no sé si con esta explicación les queda un poquito más claro cómo se generó este problema de la recta. Y aquí ya tenemos todo. Tenemos los 3 modelos de la recta, tenemos los 3 elementos importantes como son su pendiente y el cruce con los 2 ejes. Entonces, generalmente cuando ustedes hagan un problema de la recta, es común que hagan alguno de los 3 modelos, si no es que los 3 modelos de la recta, pero sobre todo que localicen sus 3 elementos importantes, las intersecciones con los ejes y el valor de la pendiente. Y ahora el ejemplo 2 empieza al revés. Ahora partimos de la ecuación general y vamos a ver cuáles son sus elementos importantes. Resulta que esta ecuación general alguien me la dictó y lo primero que observé en el momento en que me la dictó es que escogió puros múltiplos y en una ecuación que está igualada a 0 se vale que puedan simplificarla dividiéndola entre un número que sea múltiplo de todos o divisor de todos, perdón. Dividiéndola entre un número que sea divisor de todos y por lo tanto si me habían dictado 4x más 2y más 2 igual a 0, yo la puedo simplificar a 2x más y más 1 igual a 0. Esto lo obtuve yo de manera directa, pero se los estaré explicando quizás mañana porque quizás ya no me dé tiempo de decirles cómo trabajar la recta en menos de un minuto. Ahorita lo vamos a hacer como indica el ejercicio. Entonces, lo primero que hago es que como tengo la ecuación general de la recta, la paso a su forma pendiente ordenada al origen, despejando y, para que yo pueda hacer visible su pendiente y dónde cruza al eje X. Y este valor es el mismo que yo ya tengo aquí. Pero insisto, si me da tiempo les explico rápidamente cómo le hice. Y si no, pues mañana se los explico a primera hora. Ahora agarro y lo paso a esa ecuación simétrica. Nuevamente quito el término independiente y me queda 2x más y igual a menos 1 y me doy cuenta que ahora tendría que dividir entre menos 1 para poderle dar la forma de igualarla con 1, no con menos 1, con 1. Y entonces 2x se divide entre menos 1, y se divide entre menos 1 y menos 1 se divide entre menos 1. De tal forma tengo 2x menos 1, 2x sobre menos 1 más y sobre menos 1 y ya de este lado igualé con 1, pero no le he dado la forma de fracción que me pide. Para que yo le dé forma de fracción necesito, déjenme volver a ampliar la figura. Déjenme. Aquí está. Ok. Miren, entonces, ya después, para darle la forma de fracción, lo que hago es aplicar el concepto de extremos por extremos y medios por medios, y entonces lo voy a anotar aquí. Esto lo voy a anotar en este momento, pero no lo acostumbro a hacer. De hecho, hasta me da pena hacerlo. El hecho de poner unos por todos lados. Es decir, pienso 2x sobre 1, división principal, menos 1 sobre 1. Lo que acabo de hacer, que parece de kinder, matemáticamente es correcto, porque yo puedo ver el 2x dividido entre 1 y el menos 1 dividido entre 1,
para hacer visible esta parte de los extremos y medios. Por lo tanto, este 2 yo lo puedo multiplicar por el 1 que está como denominador del denominador. Y este 1 lo puedo multiplicar por el menos 1 que está como numerador del denominador. Y la X no la voy a tocar. Por lo tanto, la X se quedaría aquí arriba. Este 1 terminó multiplicando. Déjenme borrar la X para ponerla ya aquí. Esta X yo ya no la moví, me quedó en el numerador. Pero en cambio, este 1 que multiplicó por este menos 1 me sigue dando menos 1. Pero este 2 que multiplicó al 1 de aquí me genera entonces el menos 1 medio. ¿Sí? Es una aplicación de los extremos y medios, pero donde un número que está como numerador lo puedo bajar como denominador de una fracción porque termina quedando en los extremos. Y de esa forma genero este número que lo necesito porque es el número donde la recta corta al eje X. ¿Ya lo vieron? Sí, profesor. Y entonces, como yo ya localicé quién está abajo de X, que sería menos 1 medio, y como yo ya localicé quién está abajo de Y, que sería menos 1, yo ya los puedo formar como coordenadas que me permiten decir que la recta corta en menos 1 medio, 0, y en 0, menos 1. Aquí corta al eje X y aquí corta al eje Y. Bueno, esto ustedes lo pueden demostrar en un graficador. Ahora sí, me quedan 2 minutos, voy a tratar de hacerlo corriendo, porque además yo les digo que esto lo podemos hacer en 1 minuto. En salón de clases, les digo en plan de broma que ustedes pueden obtener los elementos rápidos de la recta con una sola mano. Y a lo que me refiero es lo siguiente, por ejemplo, tapo en el pizarrón la Y, hagan de cuenta que no existe la Y. Y entonces, si no existe la Y, nada más les queda 2x más 1 igual a 0. Y les digo rápidamente, ¿qué valor de X ocasionaría que esto dé 0? 0. No. 2, ¿por qué número? Lo tendría que multiplicar para que al sumarlo con 1 me dé 0. Bueno, empecemos al revés. Tapo el 2x. Y más 1 igual a 0. ¿Qué valor de Y resolvería esta ecuación? No existe 2x, es como si lo estuviera tapando. ¿Qué valor? ¿Menos 1? Menos 1. Entonces, si tapé el 2x es porque la x la convertí en 0, por eso no se ve. Entonces, ¿qué coordenada formó? 0, menos 1. Ahora, al revés, hagan de cuenta que Y vale 0, o lo desaparezco, y ahora, ¿qué valor le tendrían que dar a X para que al multiplicarlo por 2 y sumarlo con 1 les dé 0? ¿2 por cuánto les daría 1? Por 1 medio, ¿no? Pero para que se vuelva 0, ¿le serviría un 1 o un menos 1? Un menos 1. Menos 1. Entonces, ¿qué número en realidad debería de ser X? Menos 1 medio. Entonces, cuando X vale menos 1 medio, ¿hace pareja con quién? En el momento en que no tomamos en cuenta Y, ¿qué valor le estábamos asignando? 0. Y de esa forma yo los pude obtener antes de utilizar la ecuación simétrica.